los recursos penales. Se nos pide en tramitación y auxilio, en auxilio no se piden, pero luego los preguntan, con lo cual estamos en las mismas. Y en gestión, pues los recursos civiles y los recursos penales, al igual que en tramitación. Y nada, lo que vamos a ver en este tema es un tema largo, con lo cual pues lo veremos entre hoy y el jueves. Iré despacio y repitiendo sobre todo lo que tenemos que aprender. Aquí se nos pide el régimen general de los recursos en el proceso penal, que no tiene dificultad alguna, es prácticamente lo mismo que en el civil. Los recursos no devolutivos, reforma y súplica. Aquí lo único que tendríamos que recordar es que en civil le llamábamos reposición y no existía súplica. Muy bien, reforma es el recurso que se tramita ante los órganos unipersonales, súplica ante los órganos colegiados. Y estaríamos, sería el equivalente a la reposición civil, tanto el uno como el otro. Y luego donde tenemos el problema principal es en los recursos devolutivos y en concreto en el procedimiento ordinario. ¿Por qué? Bueno, porque son varios recursos, contra cada resolución cabe un recurso distinto en un plazo distinto, etcétera. Entonces la apelación en el procedimiento ordinario, esa es la que nos causa problemas, porque es una regulación ciertamente desfasada, carente de lógica y bueno, yo creo que nuestros legisladores no harían nada de más si no quieren cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, que no lo hagan, pero que por lo menos modifiquen el régimen de recursos. Entonces, la apelación en el ordinario y en el abreviado. En el rápido prácticamente es lo mismo que en el abreviado, con algún matiz mínimo en orden a los plazos. Y luego tendríamos una cuestión que es propia del proceso penal, ¿no? El recurso de queja contra la inadmisión de otro recurso, que es, digamos, que es la función principal del recurso de queja. El recurso de queja es un recurso instrumental, digamos, que se puede presentar cuando se inadmite a trámite un recurso devolutivo. Es decir, no me admiten el recurso de apelación, por ejemplo, bueno, pues puedo presentar una queja. Estamos hablando en penal, ¿eh? Recordad que en civil ya la queja se ha quedado únicamente para casación. Y la función específica del recurso de queja en el proceso penal es sustitutivo de la apelación. ¿Vale? Entonces esto sería un poco lo que vamos a ver hoy. Yo creo que nos va a dar tiempo sin problemas. El próximo día, que sería el jueves, pues ya hablamos de la casación penal, la revisión penal, la rescisión de sentencia dictada contra reos ausentes y los recursos contra las resoluciones del señor letrado de Administración de Justicia, que son sencillísimos, no tiene nada. ¿Vale? Entonces, quizás este epígrafe es el que nos va a causar más problemas, pero no debería si le dedicamos un poquitín de tiempo y un poquitín de voluntad, no debería tener ningún problema. Muy bien, en relación con el epígrafe primero, régimen general de recursos en el proceso penal, yo creo que esto ya lo tenemos sabido, ¿no? El recurso, ¿qué es? Bueno, pues la impugnación de una resolución judicial que nos resulta desfavorable. Así de claro, ¿no? Entonces tendríamos, bueno, pues básicamente varios tipos de recursos que vamos a ver en el epígrafe siguiente. El recurso, digamos, impugnación de una resolución judicial que nos resulta desfavorable ante el órgano superior. Esa sería la definición de recurso. Lógicamente, para que una resolución judicial pueda ser impugnada, tiene que ser definitiva. No es posible, salvo los recursos extraordinarios que luego estudiaremos, recurrir una decisión judicial firme. No es posible recurrir un auto firme o una sentencia firme. Bien es verdad, como todos sabemos, que sí, que hay procedimientos para hacerlo, pero estaríamos hablando ya de otro tipo de recursos. Entonces, presupuestos de los recursos, legitimación, sería lógico, ¿no? Quienes tienen la cualidad de parte en el proceso en la que dicha resolución se ha dictado. Recordad aquí el Ministerio Fiscal sobre todo. Gravame. Bueno,
la resolución me tiene que perjudicar, debe ser desfavorable al recurrente. ¿Eh? Si me es favorable, no tiene sentido. La resolución tiene que ser recurrible. ¿Eh? Digo yo aquí a este respecto, dice el artículo 217 que el recurso de reforma podrá interponerse contra todos los autos del juez de instrucción. Y aclaro, excluye las providencias. Entonces, el recurso de reforma contra todos los autos, no providencias, y el de apelación únicamente en los casos determinados en la ley. Esto sería ya importante que lo tengamos en cuenta el 217, recurso de reforma contra los autos, no contra las providencias, y la apelación únicamente, evidentemente, en aquellos supuestos previstos en la ley. Ahora bien, esto, digamos, sería el trámite en el procedimiento ordinario, porque en el procedimiento abreviado, el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que contra los autos del juez de instrucción y de lo penal que no estén exceptuados de recurso podrá ejercitarse el de reforma y o el de apelación. ¿Mm? Aquí empezamos ya, por tanto, a ver que existen diferente tipo de recursos en orden, frente a las mismas resoluciones, en orden a que nos encontremos en un procedimiento ordinario o en un procedimiento abreviado. ¿Mm? Interposición en tiempo y forma, lógicamente, en el tiempo que establece la ley. Aquí tendríamos que tener en cuenta una cosa, que luego comentaré o que el próximo día comentaré, más matizaré. Recordad que, digamos, en la instrucción penal todos los días y horas son hábiles. Sin embargo, la jurisprudencia establece unas peculiaridades con respecto a los recursos que comentaremos el próximo día. Tiempo y forma, 3 días, por ejemplo, para la interposición de un recurso de reforma, 5 días para la interposición de un recurso de apelación, lógicamente siempre con firma de abogado y en su caso de procurador, en orden al momento procesal en el que nos encontremos. ¿Vale? Clases de recursos, esto yo creo que lo tenemos, devolutivos o verticales. Bueno, yo creo que la palabra vertical pues sí que se utiliza en penal, pero ya ha tenido, bueno, no se utiliza demasiado, ha tenido mejor vida en otras épocas, ¿no? Entonces, devolutivos, el que resuelve el superior, que serían apelación, queja y casación, y no devolutivos, que serían reforma y súplica. Reforma, como antes hemos dicho, es el recurso, digamos que no devolutivo, que se puede interponer contra las resoluciones de los órganos unipersonales, juez de instrucción, juez de lo penal, juez de vigilancia penitenciaria, juez de menores, juez de violencia sobre la mujer en el ámbito penal, no sé si me queda alguno, y súplica es el mismo recurso, pero frente a las decisiones de los tribunales. Y por su carácter pueden ser ordinarios, extraordinarios y excepcionales. Muy bien, esto de excepcionales, como vemos, es una peculiaridad del proceso penal. ¿Cuáles son los ordinarios? Reforma, súplica, queja y apelación. Y los extraordinarios serían un poco el recurso de casación, sería un poco la idea, ¿no? Aquí luego ya hay algunas peculiaridades en las que yo no voy a entrar. Recordad que la ley de enjuiciamiento civil, o que la ley orgánica, si queréis empezamos por el principio, al recurso de revisión le llama recurso extraordinario de revisión. La ley de enjuiciamiento civil le llama medio de impugnación de sentencias firmes. Y la ley de enjuiciamiento criminal les llama recursos excepcionales, al de revisión y al de anulación. ¿Vale? No tiene mucho más. Esto es una cuestión de índole doctrinal que simplemente un poco para leerlo. No creo que haya una pregunta en ninguno de los cuerpos, pero desde luego en tramitación y auxilio tampoco. O sea, lo que sí nos pueden preguntar es, oiga, diga usted de los siguientes, el de súplica, ¿es un recurso ordinario o extraordinario? El de reforma, ¿es un devolutivo o no devolutivo? Pero no todas estas cuestiones de índole ya doctrinal. Efecto devolutivo y efecto suspensivo. Esto sí que tendríamos que tenerlo en cuenta, aunque ya lo sabemos
desde que hemos estudiado los recursos civiles, ¿no? El efecto devolutivo es cuando se devuelve la jurisdicción al Tribunal Superior, es decir, resuelve el recurso el Tribunal Superior, dicta la resolución al juez de instrucción, resuelve la Audiencia Provincial, dicta la resolución al juez de vigilancia penitenciaria, resuelve la Audiencia Provincial. Este sería el devolutivo. El efecto suspensivo. Bueno, pues el efecto suspensivo es si se suspende o no se suspende la resolución del juez, es decir, el cumplimiento de la resolución judicial. El efecto suspensivo supone que si se presenta y admite a trámite el recurso correspondiente, se suspende la ejecución de la resolución que, digamos, se recurre. El efecto no suspensivo es que no se suspende, como todo el mundo puede entender. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo que todo el mundo puede entender. Un auto de prisión, por ejemplo, lógicamente tiene el efecto devolutivo porque resuelve el recurso el superior del juez que lo ha dictado, juez de instrucción, pongamos por caso, y tiene el efecto no suspensivo. ¿Por qué? Porque por mucho que se recurra, esa persona va a entrar en el centro penitenciario. ¿eh? Y el efecto extensivo, que sería también propio del proceso penal. El efecto extensivo está en el 903 de la LECRIN, y bueno, se regula dentro de las normas del recurso de casación. Digo yo aquí, ¿existe algo similar en la jurisdicción, perdón, en la jurisdicción contenciosa? Luego os lo comentaré si queréis, porque es curioso. El efecto suspensivo se regula para la casación. ¿Y qué significa esto? Dice que cuando sea recurrente uno de los procesados, la nueva sentencia aprovechará a los demás en los que le sea favorable. Entendámoslo, en una causa criminal recurre uno de los procesados, y se le aplica, bueno, pues un atenuante, es decir, se dicta una nueva sentencia beneficiando a ese, o sea, teniendo en cuenta sus alegaciones y, digamos, recortando la condena, por poner un ejemplo. Muy bien, pues esa, esa nueva sentencia, aunque no hayan recurrido, será de aplicación a los demás en los que les resulte favorable, siempre y cuando se encuentren en la misma situación que el recurrente. El efecto extensivo se extiende al resto de coprocesados en aquello que les sea favorable. ¿Vale? Como veis es también muy sencillo, no tiene nada. Como, Alfredo, yo no entiendo en el suspensivo. ¿Puedes explicarme la frase esa que pone, que dice, el recurso se admite en dos efectos o en ambos efectos? sí, eso es lo mismo, ¿no? Sería en el efecto suspensivo y devolutivo. Es decir, cuando se dice, por ejemplo, te notifican una resolución y cabe recurso en ambos efectos. Cabe recurso en los dos efectos. Es que significa que el recurso se admite en el aspecto, perdón, en el efecto devolutivo y en el efecto suspensivo. Vale, gracias. Y si te dicen cabe recurso en un solo efecto, entonces es el efecto devolutivo, lo cual quiere decir que no cabe el efecto suspensivo, que es la interposición del recurso no tiene efectos suspensivos. ¿Vale? Bien, el efecto extensivo, como decíamos, el depósito para recurrir lo leemos, ¿no? Yo creo que tampoco me voy a parar aquí mucho, ¿eh? Aquí tenemos la cuantía, se pone de la tasa porque así lo dice el impreso de Hacienda, pero es la cuantía del depósito, penal, reforma, súplica. Pues estaba viendo aquí, esto es importante, por eso está subrayado, solo se exige a la acusación popular. La cuantía del depósito sería 25 euros, reforma y súplica, resoluciones del letrado, recurso directo de revisión contra decretos, 25 euros. La reposición de los letrados no requiere depósito. Fijémonos una cosa, es importante porque en algún sitio he visto yo alguna cosa que no me ha gustado. El recurso que se interpone contra la decisión de un juez de instrucción, de un juez de lo penal, de un juez de vigilancia penitenciaria de menores, es reforma.
pero frente a las decisiones del letrado de la Administración de Justicia de ese mismo juzgado es reposición. ¿Vale? Bien, penal apelación, aquí ya no, casación 50 euros, etcétera. Quedan exentos del depósito, pues el fiscal y Alfredo, sí, los este es organismos. el que, perdona, este es el que en civil se llama reposición para los dos, ¿no? Sí, Para la AG y para las providencias del juez. Y es el lo mismo mismo que uno, recurso, salvando las distancias. En civil se interpone en el plazo de 5 días, recordad el 555, y aquí se interpone en 555. el plazo de 3 días, 3-2, resolución. Pero he visto, por eso lo comento, he visto a alguien que me decía que trabajaba en no sé qué juzgado que contra las decisiones del letrado se interponía recurso de reforma. Y yo he dicho, no lo veo claro yo eso. Y es evidente que no, ¿eh? Por eso matizo esto, ¿no? Contra las Vale, decisiones del señor letrado en penal se interpone reposición, que sería el equivalente a la reforma. Reforma para jueces, reposición para el letrado. Pero el trámite incluso es, el trámite, bueno, y el plazo de interposición es diferente, ¿no? O sea, en civil y en penal. Y ahora pasemos ya a estudiar, una vez que hemos estudiado en el epígrafe 1, una vez que hemos estudiado ya un poco las características de los recursos, como veis, es repetir un poco lo que hemos dicho en civil, con alguna mínima peculiaridad, pasemos, si queréis, a ver los recursos no devolutivos, que serían reforma y súplica, aunque ya lo he ido comentando, ¿no? Contra las resoluciones del juez de instrucción podrán ejercitarse los recursos de reforma, apelación y queja. El recurso de reforma, recurso ordinario no devolutivo que podrá interponerse contra todos los autos del juez de instrucción, del juez de violencia sobre la mujer y del juez de lo penal. Como yo os comentaba, la ley de menores, la ley orgánica de responsabilidad penal del menor y la ley orgánica de vigilancia penitenciaria se remiten a la ley de enjuiciamiento criminal a sede de procedimiento ordinario. Por tanto, también sería frente a los autos del juez de menores o del juez de vigilancia penitenciaria. Se interpondrá por escrito con firma de abogado, este letrado es el abogado, ante el mismo juez que hubiera dictado la resolución, el plazo de 3 días y será competente para conocer del recurso el mismo juez ante el que se hubiera interpuesto. Por eso es no devolutivo. ¿eh? Presentará las copias. Entonces fijémonos lo que dice la ley. Se da traslado al resto de partes y dice, el juez resolverá el recurso al segundo día de entregadas las copias a las partes, hayan o no contestado las demás. Es decir, se presenta el recurso de reforma en el plazo de 3 días, copias a las demás partes y el juez en 2 días resuelve. Hayan o no contestado, esos 2 días son los que tiene el resto de partes para contestar, ¿no? Para oponerse o adherirse, si queréis, estar de acuerdo con él, ¿no? Interposición conjunta de los recursos de reforma y apelación. Es un poco lo que decíamos, la posibilidad de presentar el recurso de apelación de forma subsidiaria. Pero veámoslo con detenimiento. En el proceso penal ordinario no es posible, excepto algunos supuestos muy específicos que establece la ley, presentar el recurso de apelación si antes no se interpone el de reforma. Es obligatorio, con alguna excepción que ya hemos comentado, 507, su caso 589, es necesario presentar el recurso de reforma para poder interponer el de apelación. Ahora bien, podrán interponerse ambos en un mismo escrito, en cuyo caso el de apelación se propondrá subsidiariamente por si fuere desestimado el de reforma. Lo explico. Yo, abogado de la parte, voy a interponer el recurso de reforma en el plazo de 3 días. Se le da el trámite que acabamos de ver, se dan traslado a las demás partes y el señor juez resuelve en término de segundo día. Supongamos que dicta auto no ha lugar a la reforma. Muy bien, yo en el plazo de 5 días puedo interponer el recurso de apelación. Pero también puedo, en el mismo escrito, interponer el recurso de reforma y para el supuesto de que sea desestimado el recurso de reforma, solicito se tenga por interpuesto ya el de apelación. ¿eh?
es una forma de abreviar, si queréis, los plazos, ¿no? Y también es una forma, bueno, de entender que es muy difícil que se admita, o que se admita, no, que se resuelva, que se admita la reforma, ¿eh? Bien, entonces, recurso de reforma y subsidiario de apelación. Recordad esto, en el ordinario no podrá interponerse la apelación si no hemos ejercitado reforma antes, con algunas excepciones, una muy importante, el 507, que es el auto de prisión. Recurso de súplica contra los autos dictados por los tribunales. Estamos en las mismas. El de súplica es el mismo que el de reforma, pero mientras que el de reforma se interpone contra las decisiones de órganos unipersonales, el de súplica se interpone contra los órganos colegiados. ¿eh? Autos de los tribunales de lo criminal. Dice la ley, hoy pues serían las audiencias y los TSJ, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, las salas, sala de lo penal, sala de apelación. ¿eh? El recurso de súplica contra los autos de cualquier tribunal de lo criminal se sustanciará por el procedimiento señalado para el recurso de reforma. Dicho de otro modo, en castellano, es el mismo recurso, pero le llamamos súplica. ¿Vale? Muy bien. Y dicho esto, que esto es como veis es muy fácil, entramos en el siguiente epígrafe, que es un poco el que tendríamos que tener en cuenta. Aquí tendríamos los recursos devolutivos, y que serían la apelación en el ordinario y la apelación en el abreviado, como hemos comentado antes. Y tendríamos luego otra posibilidad, que es el recurso de queja en su función instrumental contra la inadmisión de otro recurso, y otra función que tiene en penal específicamente, que es la sustitución de la apelación. ¿Vale? Muy bien. Veamos entonces el primer punto. Apelación en el proceso ordinario y en el proceso abreviado. Y entonces aquí tenemos que desarrollarlo en estos 7 apartados o subapartados que vamos a ver ahora. Muy bien, ¿qué haría yo a la hora de estudiarlos? Básicamente lo primero que tendría que tener claro es cuál es el recurso que cabe contra una determinada resolución. Y después, si acaso, el plazo de interposición. Esto sería lo más importante. Una vez que tenga eso aprendido, puedo ahondar en el trámite. Si yo tengo algún tipo de duda en relación perdón, con el recurso que cabe contra una determinada resolución en un determinado procedimiento, no soy capaz de contestar a un tipo test. Vamos, tenerlo claro. Por tanto, estudiemos claramente cuál es el recurso que cabe en virtud de la resolución que se nos notifica, en virtud de la resolución por la que nos pregunta. Entonces aquí tendríamos apelación solo contra autos en el ordinario. Estamos hablando del sumario. Apelación solo contra autos en el abreviado. Apelación sería el punto 3, frente a autos definitivos y sentencias dictadas por las audiencias provinciales en el ordinario y en el abreviado. Son los mismos. Autos definitivos y sentencias tanto en el ordinario como en el abreviado, pero en el abreviado sentencias dictadas por las audiencias provinciales, no por el juez de lo penal. La apelación contra sentencias dictadas en el PA, en el abreviado, por el juez de lo penal, que a su vez es el mismo, es subsidiario para recurrir las sentencias de los rápidos y los leves, con unas mínimas diferencias. Ya tendríamos en el punto 5 la apelación de sentencia en el rápido, que también es muy sencillito, es igual que el del abreviado, pero nos recortan los plazos. Y ya tendríamos la apelación de la sentencia en los leves. Y por último, en el jurado. Como veis, pues en cada proceso no solo tenemos que saber el recurso que cabe, digamos, y el plazo de interposición contra la sentencia, sino también contra los autos definitivos. Por tanto, empecemos, y no es necesario estudiárselo todo el jueves, vamos, si queréis, a repasarlo nuevamente, y una vez que tengamos esto claro, pasamos a estudiar el trámite.
Para tramitación de auxilio, yo creo que con estudiar el recurso que cabe y su plazo de interposición sería, desde mi punto de vista, suficiente. Si acaso el plazo para resolver el recurso, en qué plazo se dicta sentencia, no mucho más. El recurso de apelación, entonces, empezaríamos en este primer punto. Recurso de apelación en el procedimiento ordinario. Muy bien, aquí básicamente lo que nos dice la ley en este segundo párrafo es: el recurso de apelación podrá interponerse únicamente en los casos determinados por la ley. Entonces, el recurso de apelación frente a autos en el ordinario cabe únicamente cuando la ley expresamente lo dice, y se admitirá en ambos efectos, es decir, en el efecto devolutivo y en el efecto suspensivo, cuando la ley también lo diga expresamente. Digo yo aquí, debe entenderse que siempre tiene el devolutivo, porque si es una apelación, siempre tiene el devolutivo, pero únicamente tiene efecto suspensivo cuando expresamente la ley lo establezca. ¿Vale? Se interpone mediante escrito con firma del letrado ante el mismo juez que hubiera dictado el auto, juez de instrucción, por ejemplo, en el plazo de 5 días desde la última notificación hecha a los que sean parte en el juicio. Entonces, básicamente, estas son las tres cosas que tendríamos que conocer. El recurso de apelación en el procedimiento ordinario frente a autos se interpone, digamos, en aquellos casos en los que la ley lo establece, y se admitirá en ambos efectos también en aquellos casos que la ley lo establece expresamente. ¿Vale? Plazo de interposición, 5 días. Firma de abogado, es claro, ¿no? 5 días siguientes a la última notificación hecha de los que sean parte en el juicio. Estas son las cuestiones que deberían haber sido eliminadas de la ley, pero no lo han sido, ¿no? Y será tribunal competente para conocer de la apelación a quien correspondiese el conocimiento de la causa en el juicio oral. Vale, entonces aquí lo que me viene a decir es: juez de instrucción. ¿Quién conoce de un procedimiento instruido por juez de instrucción? Bueno, pues si es un procedimiento abreviado de más de 5 años, la audiencia provincial. Si es de un procedimiento ordinario de de más de 9 años, la audiencia provincial. Aquí estoy de acuerdo. Pero, ¿y si, de acuerdo con la ley, conoce de, el, conoce de la sentencia, para dictar sentencia, el juez de lo penal también conoce de los recursos contra las decisiones del juez de instrucción, el juez de lo penal? La respuesta es no, pese a lo que dice la ley. Así de claro. La ley nos dice: será tribunal competente para conocer del recurso de apelación aquel a quien correspondiese el conocimiento de la causa en el juicio oral. No, porque pese al tenor literal de la ley, los recursos que se producen frente a decisiones del juez de instrucción en una causa que va a ser conocida y dictada sentencia por el juez de lo penal, no los conoce el juez de lo penal, sino la audiencia provincial. ¿Vale? Lo pongo aquí entre paréntesis. En este aspecto, pensemos que los autos dictados por el juez de instrucción serán resueltos por la audiencia provincial, pese a que la sentencia será dictada por el juez de lo penal. Este mismo será el competente para conocer de la apelación contra el auto de no admisión de querella. Este es el 220, que tiene, pues establece esto, que no es correcto de acuerdo con con la práctica que se está haciendo y con lo que, bueno, pues dice el resto de leyes, ¿no? Entonces, básicamente, aquí tendríamos que recordar lo siguiente: el recurso de apelación en un procedimiento ordinario puede interponerse únicamente en los casos en los que la ley la establece. Tendrá dos efectos, se admitirá en los dos efectos solo cuando la ley lo diga. El plazo de interposición es de 5 días, desde la última notificación hecha a los que sean parte en el juicio, y será competente para resolver dicho recurso. Estamos hablando de los órganos unipersonales, siempre la audiencia provincial. Lógicamente, si estamos ante un órgano unipersonal de la Audiencia Nacional, será competente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esto lo hemos estudiado, creo. Carácter subsidiario, ya hemos dicho que se puede interponer el de reforma y subsidiariamente el de apelación.
¿Mm? El recurso de apelación no podrá interponerse sino después de haberse ejercitado el de reforma, pero podrán interponerse ambos en el mismo escrito. Para el caso en el que no se acepte el de reforma, ya se tenga por interpuesto el de apelación de forma subsidiaria. Admisión del recurso de apelación en ambos efectos. Como hemos dicho, solo cuando la ley lo establezca así, y se emplazará a las partes para que se personen ante el tribunal que lo va a resolver en el término de 15 días. Admisión del recurso en un solo efecto, que es la mayor parte de los autos dictados por el juez de instrucción. El ejemplo que podríamos poner es el de prisión, ¿no? Aquí hay un trámite que tendríamos que leer y es básicamente si el recurso se admite en un solo efecto, el juez de instrucción va a seguir instruyendo. Consecuentemente, lo que remite a la audiencia provincial, al tribunal que va a resolver, es un testimonio. No remite la causa principal. ¿Por qué? Porque va a seguir instruyendo la causa. Libra testimonio u ordena librar testimonio de aquello que entiende necesario para la resolución del recurso y, digamos, se remite a la audiencia provincial. Dentro de los 2 días siguientes, las partes podrán, digamos, solicitar que se añadan otros folios, otros testimonios. Por ejemplo, el juez de instrucción dice, líbrese testimonio de los folios 1, 3, 5, 7, 25, 43 y 94. Muy bien, cuando se notifica esta providencia a las partes, estas pueden decir, añádase también el número 2, el número tal y el número cual y el número otro. Es decir, podrán solicitar la adición de testimonios, porque entienden que beneficia a sus intereses. Esto lo leemos, simplemente lo leemos. Y se emplazará a las partes, digamos, 10 días ante el TSJ o la Audiencia Provincial y serían 15 días si son el Supremo. 10 días ante la Audiencia Provincial o el TSJ, 15 el Supremo. Esto ya lo habíamos visto. Esto sería un poco lo que tendríamos que recordar, ¿vale? Vuelvo a empezar un poco por el principio. Esto que he dicho aquí, bueno, un poco tener conocimiento del carácter subsidiario, de qué sucede si el recurso se admite en ambos efectos, que se remite todo al Tribunal Superior, qué sucede si se admite solo en un efecto, librar testimonio, emplazamiento a las partes, 10 días ante la audiencia o el TSJ, 15 días ante el Supremo. Vale, esto de aquí, simplemente, si queréis, lo leemos. Y nos vamos a, si queréis, la resolución. Ya está, no nos complicamos de más. Pero para el próximo día sí que tenemos que saber estos 7, de los 7 recursos que vamos a ver, estas 4 o 5 cuestiones. ¿Contra qué resoluciones cabe? Plazo de interposición. El trámite que establece la ley en el juzgado de instrucción y, en su caso, plazo de resolución. ¿Vale? Entonces, primero, recurso de apelación en el ordinario frente a autos. Apelación frente a autos interlocutorios en el abreviado y en el rápido. Autos interlocutorios son aquellos que no ponen fin al procedimiento en la instancia, sino simplemente comunican una actuación procesal a las partes. Muy bien, entonces nos dice el 766. Contra los autos del juez de instrucción y del juez de lo penal que no estén exceptuados de recurso, podrán ejercitarse el de reforma y el de apelación. Y aquí nos dice, salvo que se disponga otra cosa, los recursos de reforma y apelación no suspenderán el curso del proceso. Por tanto, lógicamente son recursos interlocutorios. Y hay algunas excepciones. Yo las pongo todas aquí. Con el auto de apertura de juicio oral no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal. El auto de admisión o inadmisión de prueba, tampoco cabe recurso, etcétera, ¿no? Suspenderán el curso del proceso determinados autos, que también os pongo aquí. ¿Vale? Pero lo más importante es lo que acabo de decir. Contra los autos del juez de instrucción y del juez de lo penal que no estén exceptuados de recurso, podrán ejercitarse el de reforma y el de apelación. Estamos
en el abreviado y en el rápido. El recurso de apelación podrá interponerse subsidiariamente con el de reforma o por separado. Cuestión, por tanto, que difiere totalmente el recurso de apelación en el rápido y en el abreviado del ordinario, porque en el ordinario no podía interponerse sino después de haber interpuesto el de reforma. Aquí nos dice claramente, en ningún caso será necesario interponer previamente el de reforma para presentar la apelación. Diferencia fundamental. ¿Vale? Se presentará también dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto recurrido o del resolutorio del recurso de reforma mediante escrito. Aquí ya tampoco nos dice desde la última notificación, sino que nos dice desde 5 días, pero desde la notificación del auto recurrido. Admitido a trámite el recurso por el juez, lo pongo en negrita porque estamos en penal. Recordemos, el recurso lo admite el juez. El señor letrado dará traslado a las demás partes personadas por un plazo común de 5 días para que puedan alegar lo que estimen conveniente, señalar otros particulares que deban ser testimoniados y presentar documentos. En los 2 días siguientes a la finalización del plazo, remitirá el testimonio a la audiencia respectiva, que sin más trámites resolverá en los 5 siguientes. Excepcionalmente se podrán reclamar más actuaciones, es decir, que se testimonien más folios. Sigue diciendo la norma, si el recurso de apelación se hubiera interpuesto subsidiariamente con el de reforma, si ésta resulta total o parcialmente desestimada, bueno, pues se le dará traslado al recurrente para que formule alegaciones en 5 días. ¿Vale? Esto es importante. Hemos dicho que en el recurso de apelación no hay vista. ¿Vale? Vale, en los 2 días siguientes remitirá testimonio de particulares a la audiencia que sin más trámites resolverá dentro de los 5 días siguientes. Es decir, de modo general, en este tipo de recursos no hay vista. La audiencia resuelve sin más trámites, excepto que, digamos, la apelación se produzca frente a un auto que acuerde la prisión provisional de alguno de los investigados o encausados, en cuyo caso en el escrito de interposición del recurso podrá solicitarse la celebración de vista. Y fijémonos que la audiencia viene obligada en virtud de este verbo imperativo que acordará la audiencia respectiva. Luego, en un recurso formulado frente a un auto de prisión, la parte podrá solicitar vista y en este caso la audiencia lo acordará y se celebrará vista. Cuando el auto recurrido contenga pronunciamiento sobre medidas cautelares, que no sea la prisión, la audiencia podrá, acordará, cosas distintas, si lo estima conveniente. La señalará vista en 10 días. Aclaro yo aquí, es de destacar que el recurso de apelación que regula este artículo será siempre aplicable que se recurra un auto de prisión o de libertad en cualquier procedimiento que se dicte en virtud del 507. Es decir, en el procedimiento ordinario, si se recurre un auto de prisión, también será este trámite. No es necesaria la reforma y el trámite es el que acabamos de ver. ¿Vale? Sería un poco la idea que tendríamos que tener. El punto 3 nos dice la apelación frente a autos definitivos y frente a sentencias dictadas por las audiencias provinciales en el procedimiento ordinario y en el procedimiento abreviado. Y viéndolo con detenimiento, autos interlocutorios en el procedimiento abreviado y en el rápido, autos definitivos y sentencias, que es el mismo trámite. Autos y sentencias dictadas por las audiencias provinciales en el procedimiento ordinario y en el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado de 5 a 9 años de privación de libertad. En el ordinario, más de 9 años. Ambas sentencias las dicta la audiencia provincial, como todo el mundo sabe, pero también puede dictar autos
definitivos. Y contra estos autos definitivos puede caber apelación en virtud del 846 ter. Contra algunos también cabe casación en virtud del 848. Vale, entonces fijémonos lo que dice el 846 ter. Los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre, o sobreseimiento libre, y las sentencias citadas por las audiencias provinciales o la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en primera instancia son recurribles en apelación, sala de lo civil del TSJ, sala de apelación de la Audiencia Nacional, respectivamente, que resolverán en sentencia, que resolverán a través de una sentencia. Entonces, autos de dos tipos: aquellos que acuerden la finalización del proceso por falta de jurisdicción, o aquellos que acuerden el sobreseimiento libre. Y las sentencias de cualquier tipo, dictadas por las audiencias provinciales o la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, son recurribles en apelación, lógicamente ante quién, o ante el TSJ o la sala de apelación de la Audiencia Nacional. 3 magistrados. Conformarán sala 3 magistrados. Y se regirán por los artículos 790, 791 y 792, que os recomiendo que os leáis porque se utilizan mucho, porque luego nos remiten a estos artículos. ¿Vale? Entonces, fijémonos qué fácil. Pero tenemos que saber, oiga, ¿qué recurso cabe contra un auto de sobreseimiento libre dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional? No podemos dudar. Tendremos que decir que cabe recurso de apelación y el órgano competente para su resolución sería la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Oiga, ¿qué recurso cabe contra una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante en un procedimiento abreviado? No podemos dudar, tenemos que decir, pues, cabe recurso de apelación que será conocido por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana. Si es de Murcia, pues, o de Salamanca. ¿Vale? Esto es un poco lo que tendríamos que más o menos conocer para el próximo día. No me preocupan los artículos 790, 91, 92 porque no tienen nada, pero darse cuenta de esto, sí. Seguimos. La apelación contra sentencias dictadas por los jueces de lo penal en el procedimiento abreviado. Es apelable para ante la audiencia provincial correspondiente y la del juez central de lo penal ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Juez central de lo penal, sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Juez de lo penal de, no sé, de cualquier sitio, de Teruel, pues Audiencia Provincial de Teruel. Teruel y los pueblos. Alicante y los pueblos. Granada y los pueblos. ¿Vale? Juez de lo penal de Elche. ¿Quién conocerá de la sentencia dictada por un juez de lo penal número 1 de Elche? Pues lógicamente la Audiencia Provincial de Alicante. En este caso hay una sección desplazada. Vale, perfecto, pero puede no haberla. Esto sería un poco la idea. Y aquí tendríamos que tener en cuenta también una cosa. Hemos dicho que el recurso de apelación frente a autos dictados por el juez de lo penal o por el juez de instrucción se interpone en el plazo de 5 días. Muy bien, en el caso de las sentencias, el plazo de recurso es de 10 días siguiente a aquel en el que se hubiera notificado la sentencia. Durante estas actuaciones durante este tiempo estarán las actuaciones en la oficina judicial a disposición de las partes. Entonces, recordad, hasta esto nos lo cambian, fijémonos. Entonces, autos 5 días, sentencias 10 días. Bueno, en los 3 días siguientes podrán soltar copia de los soportes. Bueno, formalización del recurso. El escrito de formalización del recurso se presentará ante el órgano que dictó la resolución que se impugne, que estamos sentencias del juez de lo penal,
Lógicamente, pues el órgano que dictó la resolución que se impugne será el juez de lo penal y en él se pondrán ordenadamente las alegaciones sobre el quebrantamiento de las normas, garantías procesales, es decir, el fundamento del recurso. Y se fija un domicilio para notificaciones en el lugar donde tenga su sede la audiencia provincial. El ejemplo que ponía, supongamos que no hay salas desplazadas en Elche, o pongamos el juez de lo penal número 1 de Orihuela o de cualquier otro pueblo que yo no me conozco de distintas comunidades autónomas. Muy bien, pues si vamos a recurrir ante la audiencia provincial de la capital de la provincia, tenemos que fijar un domicilio allí. Probablemente el domicilio del procurador, digamos que vaya a llevar el recurso. Esto sería un poco la idea. Si el recurso pidiera declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que no pueda ser subsanada en la segunda instancia, se subsanarán, perdón, se establecerán las normas que se consideran infringidas. Asimismo, deberá acreditarse haber pedido la subsanación, infracción de normas o garantías procesales, tutela judicial efectiva, se debe haber pedido la subsanación, tanto en la primera como en sucesivas instancias. Cuando se alegue error en la valoración de la prueba, podrá pedirse la anulación de la sentencia. Bueno, no hay mucho más. El trámite sería: recibido el escrito de formalización, el juez, si reúne los requisitos, admitirá el recurso. En caso de apreciar la concurrencia de algún defecto subsanable, concederá un plazo no superior a 3 días para subsanar. Entonces, fijémonos en dos cosas. Estamos en penal. El juez es el que admite el recurso y concede plazo de subsanación de 3 días, en su caso. Traslado del escrito de formalización, admitido el recurso, se da por parte del letrado, traslado a las demás partes por 10 días, para que aleguen lo que a su derecho convenga. Entonces, plazo de interposición del recurso, 10 días. Plazo de traslado a las partes para alegaciones, 10 días. Posibilidad de, digamos, presentar un recurso supeditado o adhesivo. Podrá adherirse a la apelación en el trámite de alegaciones, alegando las pretensiones, perdón, ejercitando las pretensiones y alegando los motivos que le convengan. En todo caso, el recurso queda supeditado a que el apelante mantenga el suyo. ¿Vale? Si el apelante principal retira el suyo, el supeditado queda sin efecto. Se puede impugnar esta adhesión en el plazo de los 2 días siguientes. Elevación de los autos. Presentados estos escritos, el señor letrado eleva al tribunal adcuen, en este caso la audiencia provincial, digamos, en los 2 días siguientes. ¿Vale? Como digo yo aquí, el letrado no emplaza, simplemente transcurrido el plazo envía los autos a la audiencia, pues la tramitación ante la audiencia no exige su presencia y en el caso de resultar necesaria será la propia audiencia la que acuerde pues, lo que se personen allí. Recepción de los autos por el tribunal adcuen, por el que tiene que resolver. Bueno, pues lógicamente resolverá en 3 días sobre la admisión de la prueba propuesta y acordará, en su caso, vista. ¿Vale? Sentencia en 5 días. Esto sería un poco lo que tendríamos que recordar. ¿Cuál es el recurso que procede? ¿Cuál es el tribunal ante el que se interpone, si queréis? ¿Cuál es el plazo de interposición? ¿Cuál es más o menos mínimamente el trámite? ¿Cuál es, digamos, un poco el tribunal adcuen que va a resolver más o menos el trámite y en qué plazo resuelve? Aquí es una cosa curiosa porque el plazo de interposición son 10 días y el plazo de sentencia son 5 días. ¿Vale? No hay mucho más. No os quiero cansar demasiado. El siguiente punto sería apelación de sentencia en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Estamos en las mismas que en el caso anterior. Es subsidiaria la tramitación de la apelación del PA con pocas especialidades. Los artículos son el 790 al 792
que hemos mencionado, pero el plazo para presentar el escrito de formalización será de 5 días, el plazo de alegaciones será 5 días y la sentencia en 3 días, siguientes a la celebración de la vista, o bien en los 5 días siguientes si no hay vista. La tramitación tiene carácter preferente, es decir, lo que sucede en el rápido con respecto al abreviado, que es que el trámite es exactamente el mismo, pero recortan los plazos prácticamente a la mitad. Si allí eran 10 días, aquí son 5, para presentar el recurso, 5 días de alegaciones a las partes. La sentencia allí eran 5 días, pero no pueden poner 2 días y medio, por tanto ponen 3, ¿vale? Como veis, es también sencillo. Y ya tendríamos, si queréis, la apelación en los leves, ¿no? La apelación en los leves, pues también digamos que el plazo, el trámite es el mismo, 790, 792, y el trámite siempre es el mismo, ¿eh? Con la especialidad que el plazo, mientras que en el abreviado era de 10 días, el trámite en el leve es 5 días, al igual que en el rápido. ¿Vale? Y a continuación, presentado el escrito, bueno, pues digo yo aquí dándose la paradoja de que para apelar son 5 días y para alegaciones son 10 días, lo cual esto es porque la jurisprudencia no ha entrado, no puede existir un plazo diferente para presentar que para alegar. Así está y tal. Entonces recordémoslo, plazo de recurso de apelación en el leve, 5 días, al igual que en el rápido. Plazo de alegaciones en el rápido, 5 días. Plazo de alegaciones en el leve, 10 días. Y la cuestión también muy importante es que la audiencia provincial se constituye con un solo magistrado, lo cual quiere decir que no cabe casación. Pero esto ya lo hablaremos un poco más adelante, ¿no? Entonces es importante que lo recordemos. El jurado, pues es también muy parecido, ¿no? Ya nos vamos al 846 bis de la letra A y a la F. Aplicación supletoria, el sumario. Y resuelve la audiencia provincial. Magistrado presidente del Tribunal del Jurado que se constituye en la audiencia provincial, básicamente. Serán apelables los autos dictados por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado que dicte, resuelve cuestiones incidentales y artículos de previo pronunciamiento que se pueden dar en el rápido también. Las sentencias dictadas en el ámbito de la audiencia provincial en primera instancia serán apelables para ante la sala de lo civil y penal del TSJ. ¿Vale? Entonces, autos dictados por el juez instructor, audiencia provincial. Serán apelables los autos dictados por el magistrado presidente y resolverá la sala de lo civil y penal del TSJ y las sentencias también. No hay nada más. Esto sería un poco lo importante y el resto lo leemos. Composición de la sala, 3 magistrados. ¿Vale? Posibilidad de recurso supeditado también, al igual que hemos visto en el abreviado. El resto lo leemos. Próximo día, si queréis, me paro un poco y lo comentamos. No hay mucho más. Es importante que sepamos en cada proceso contra auto o sentencia quién conoce del recurso y lo mínimo, plazo de interposición del mismo, plazo de alegaciones de las partes en su caso, elevación de los autos a la audiencia provincial con emplazamiento de las partes en su caso, las 4 o 5 cositas que son preguntables. Sentencia en 5 días. Entonces, un poco, diga usted quién es el competente para conocer en un procedimiento del Tribunal del Jurado del auto que resuelve sobre bueno, pues la audiencia preliminar, por poner un ejemplo, ¿no? Ahí hay un recurso de queja, pero dejándolo a un lado, pues, lógicamente la audiencia provincial es un auto del juez de instrucción. Un auto del magistrado presidente del Tribunal del Jurado, ¿quién resuelve? La sala de lo civil y penal del TSJ. Por poner un ejemplo, esto sería lo que tendríamos que preparar para el jueves. La sentencia de apelación serían en 5 días por 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 la sala correspondiente del TSJ. Vale, y ahora el punto segundo es mucho más sencillo, ¿no? Habíamos dicho
que el recurso de queja contra la inadmisión de otro recurso devolutivo y como sustitutivo de la apelación. Se trata de un recurso ordinario, devolutivo, que se interpone ante el superior jerárquico del que dictó la resolución, siendo este superior jerárquico el que resuelve, básicamente. Juez de instrucción, audiencia provincial; juez de lo penal, audiencia provincial; juez de vigilancia penitenciaria, audiencia provincial. El recurso de queja podrá interponerse contra todos los autos no apelables del juez de instrucción. Habíamos dicho que el recurso de apelación frente a los autos del juez de instrucción, digamos, podrá interponerse cuando la ley así lo establezca, y se admitirá en ambos efectos también cuando la ley así lo establezca. Muy bien, pues todos los que no sean apelables podrán ser recurridos en queja. Contra las resoluciones en el que se deniegue la admisión de un recurso de apelación, esta es su función instrumental típica, al igual que la casación, contra la que se deniegue el testimonio para interponer la casación. El plazo de interposición será en cada caso el que señale la ley y se interpondrá ante el Tribunal Superior. Es decir, de modo general estamos viendo que los recursos se interponen ante el órgano acuo y resuelve el órgano adcue. Se interpone ante el inferior y resuelve el superior. Este, por el contrario, el de queja, se interpone ante el superior. Siempre por escrito, autorizado con firma del letrado, esto lógico; informe del juez acuo, informe del juez inferior. Cuando se interpusiere el recurso de queja, el tribunal ordenará al juez que informe en el corto término que se le señale. También, una vez que se reciba el informe, estamos ya en el órgano adcuen, el AG lo pasará al fiscal, si fuere por un delito público, para que dictamine en 3 días. Y a la vista, bueno, pues lógicamente, a la vista del informe del fiscal y del juez, el tribunal, la audiencia provincial, resolverá lo que estime procedente en derecho, el auto que se dicte no podrá afectar al estado que tuviera la causa cuando el recurso se hubiera interpuesto fuera del término de las apelaciones, sin perjuicio de que el tribunal acuerde en su día. Esto es, trato yo de aclararlo, cuando el recurso de queja se interponga fuera del plazo de apelación, el tribunal únicamente se pronunciará sobre la ilegalidad de la inadmisión de la apelación. Esto sería entonces en el procedimiento ordinario. Y en el procedimiento abreviado, aquí ya la ley nos dice en el 766 que contra los autos del juez de instrucción y de lo penal podrá interponerse recurso de apelación en todos los casos, salvo que la ley lo prohíba, excepto que estén expresamente exceptuados de recurso de apelación por la ley. Por tanto, el recurso de queja es el recurso instrumental de siempre, queda relegado para la impugnación en las que el juez de instrucción o de lo penal deniegue la admisión a trámite de un recurso devolutivo, en este caso la apelación. ¿Lo entendemos? Yo creo que no. Y ya en el jurado, pues lógicamente el recurso de queja, aquí tendríamos que recordar, si queréis, ya 3 supuestos muy concretos en donde cabe queja, que sería el juez de instrucción denegando la incoación del procedimiento del jurado, la no convocatoria de la audiencia preliminar y la función de siempre, la no admisión a trámite de un recurso de apelación. ¿Vale? Y ya tendríamos recurso de queja por denegación del testimonio para casación, que esto, bueno, simplemente, pues, si no se le da el testimonio, pueden recurrir en queja. El punto 8, lo vuelvo a repetir, es Alfredo, sí, en este caso dicen la denegación del testimonio en casación porque para supone interponer, no, no, preparar el recurso. claro, para interponer el de Vale. casación. Por O sea, eso, yo le pido bueno, al juez de instrucción ya no cabe casación, pero bueno, le pido al tribunal que me dé testimonio de los folios 7, 9, 23, 44 y 54 y no me los da, me deniega el testimonio. Podría interponer queja. claro, pero si el tribunal vale, puede denegar algunos folios y otros no. Sí, Vale. claro. A ver, estos son
esto sí que es una cuestión de laboratorio, pero bueno, en el Como sentido las de que el mías de tribunal, siempre, ¿eh? ¿Perdona? que como las mías de siempre, que No, siempre no, busco la no, del laboratorio. pero es que aquí el tribunal le importa un pepino, es decir, ¿qué testimonio quiere usted? Hágase testimonio, o sea, ¿qué quiere? De toda la causa, que son 30.000 folios. Al tribunal le da igual, ¿no? Pero bueno, lo que viene a decir la ley, nosotros lo que tenemos que saber es un poco que si se deniega el testimonio o parte del mismo, ¿eh? Pues se puede acudir en queja. Pero lo que yo Vale. intentaba decir es que el tribunal, pues hombre, yo, vamos, no recuerdo ni he visto nunca, ni sé nunca que el tribunal deniegue que se le dé testimonio del folio 5 o 27. En ese momento las causas ya no son secretas y el tribunal, bueno, oiga, coge usted el testimonio lo que quiere, que el Tribunal Superior resuelva lo que tengan que resolver. Si tenemos que corregir nuestra sentencia, pues la corregimos en posteriores ocasiones y asunto concluido. Esto es un trabajo. No nos vamos a negar a que usted recurra. Ujú. Sería un poco la idea. Y como digo, la tramitación del recurso resulta muy sencilla. Es decir, ya lo hemos dicho un poco, no se presenta en el superior, le pide informe al juez inferior, al fiscal y resuelve. No hay más. ¿Eh? No hay más. Vale. Pues hasta aquí si queréis, ¿eh? Yo lo que sí me quedaría un poco es eso, con lo que es qué tipo de resolución me están preguntando, en qué procedimiento estamos y qué recurso cabe. O si queréis, en principio, ¿en qué procedimiento estamos? ¿Cuál es la resolución que me están preguntando y qué recurso cabe? Y luego ya el plazo de interposición y todo eso. Pero primero tenerlo claro. Porque si empezamos a estudiar cuasi de memoria, nos puedo asegurar que es mucho más difícil. No hay que estudiar de memoria este tipo de cuestiones porque desde mi punto de vista lo he hecho lo más sencillo posible. ¿Se podría utilizar otra sistematización? Sí, empezar con el abreviado, pero es más lío, ¿no? Bueno, vale, pues a vuestra disposición estoy para alguna preguntilla, para alguna cosa, para lo que queráis.